Buenas tardes a todos, bienvenidos. Damos inicio a este webinar sobre cálculo de líneas de distribución de refrigerantes. Principalmente esta es una continuidad de nuestra primera webinar y nos vamos a concentrar principalmente en ejemplos de cada una. Como ya lo habíamos comentado, todos los sistemas que no sean compactos necesitan una línea de distribución de refrigerantes. Hoy nos vamos a concentrar en ejemplos en 449 y en CO2. Los ejemplos en 449 pueden ser equivalentes para cualquier otro refrigerante con los mismos principios y con los cuidados que se necesitan en cada instalación. Principalmente lo que vamos a ver son los criterios de cálculo, que es esto es un resumen de lo que vimos en el primer webinar, un ejemplo de cálculo de un sistema en R449 con uno o varios evaporadores o varios servicios, un ejemplo de cómo se debería calcular la carga de refrigerante en esas tuberías, el criterio de cálculo para el CO2, algunos ejemplos y después lo mismo para el CO2. Entonces, con eso vamos a ir avanzando y vamos a ir retomando lo del primer webinar, que era un tema un poco más teórico. Hoy en día va a ser un tema un poco más práctico con el uso de nuestra calculadora. Volvemos a un poco de repaso. Los sistemas de expansión directa, nosotros en general vamos a ocupar principalmente dos líneas que son las que vamos a calcular siempre, que son la línea de aspiración y la línea de líquido. La línea de descarga en general, hoy en día con los equipos compactos es mucho menos necesario calcularla. Cada día se está usando menos el sistema de rack con condensadores remotos justamente por bajar la carga refrigerante. Así que en este caso nos vamos a concentrar principalmente en estas dos líneas. Lo mismo, las tuberías de cobre, las dimensiones nominales, el diámetro externo, el diámetro interno, el espesor de pared y las presiones admisibles. Punto importante en al seleccionar tuberías. Debemos verificar la presión admisible. Hoy en día eso lo damos por descartado al calcular equipos con 404, con R449, 134, porque las tuberías resisten la presión de trabajo de esos refrigerantes. Pero en CO2 debemos verificarlo. Ya lo vamos a ver en un pequeño ejemplo, pero es un tema muy importante a tener en cuenta y que se debe hacer. Y después, los diámetros de las tuberías en K65, que si nuestro proyecto, las presiones de trabajo no pueden ir con tuberías estándar, debemos hacer el proyecto en K65. Todo esto es material de la primera webinar, que hoy lo que estamos haciendo ahora es un poco volver atrás y recordar todos estos parámetros. Esto solo como formular, porque en realidad hacerlo es muy difícil, pero para que todo el mundo se haga una idea de cómo se debería calcular la pérdida de carga en una tubería, donde, claro, el factor debe ser por el largo, por la densidad, por el diámetro de la tubería y si es un flujo laminar o un flujo turbulento. Hoy en día no tiene sentido. Los software de cálculo nos dan estas soluciones, nos simplifican la vida. Lo que tenemos que hacer es aprender a usarlos bien y saber qué hacer. Puntos a tener siempre en consideración. Pérdida de carga en tuberías, en presiones, las recomendadas dependiendo de la condición de funcionamiento y en amoníaco y en refrigerantes halógenos. Las condiciones de funcionamiento van variando, por eso llegó a un criterio común, que también lo habíamos visto en el webinar pasado, que la caída de presión en cada circuito debe ser aproximadamente entre 1 y 2 grados Kelvin. Esto no es una ciencia exacta, no es que tenga que ser 1 grado Kelvin. Siempre vamos a buscar la menor pérdida de carga posible en un sistema, manteniendo las velocidades. Siempre tenemos que tener una velocidad mínima para llevar el aceite
de vuelta al compresor. Claro, siempre es una lucha de mayor velocidad, menor pérdida de carga. Siempre vamos a estar en contradicción. Entonces, eso es lo complejo de estos sistemas. Todo lo que son diseños, formas, pendientes, lo vimos en la webinar pasado, espero que todo el mundo ya la tenga, y el que no, ningún problema, se le envía la webinar pasada, en que hablábamos un poco más de diseño, de pendientes, de sifones, de contrasifón y todas esas especificaciones del diseño de tubería. Ahora nos vamos a concentrar en diámetros y velocidades. Al mismo tiempo que tenemos la pérdida de carga, tenemos velocidades recomendadas para el retorno de aceite. En amoníaco, en halogenados y en CO2. Si nos fijamos, son distintas. Cada tipo de refrigerante tiene unas velocidades recomendadas, velocidades máximas y mínimas, y en ciertas condiciones específicas podemos llegar a unos extremos, que son los que nombramos aquí abajo, que en sentido, tendidos horizontales muy largos podemos bajar aún más la velocidad, que en tendidos cortos podemos aumentar más la velocidad de la línea de líquido. Lo que todos tienen que tener claro, el cálculo de tuberías no es una ciencia exacta, porque las tuberías y los equipos de refrigeración no son en un funcionamiento constante, dependen de la temperatura ambiente, dependen de la temperatura de cámara, dependen de la carga térmica que va variando, no es exacta, depende del diámetro de tuberías. No tenemos tuberías, digamos, de todas las medidas. Tenemos tuberías de medias y costados, o sea, las dimensiones de tubería son en ciertos rangos. Entonces, tenemos que ajustarnos a los rangos que tenemos, y con eso, por eso siempre funcionamos con rangos de funcionamiento, no con ciencia exacta. O sea, no es 1 metro por segundo, es entre una y otra. Para cuando hagan un cálculo de tubería y no les dé una medida exacta, no se preocupen. Mientras esté dentro de los rangos recomendados para trabajar, funciona. Ahora, vamos al primer ejemplo, que eso va a ser principalmente lo que vamos a dedicar todo este webinar. Vamos a considerar una unidad condensadora estándar de 40 caballos con una potencia frigorífica de 35.500 vatios, con una temperatura de evaporación media de 27,2 y una temperatura de condensación 43,1. Si se fijan, yo lo que hice aquí fue seleccionar una condensadora y un evaporador, en que tenemos el mismo refrigerante, la misma temperatura media de evaporación y la misma potencia frigorífica. Entonces, eso es importante, que tengan establecida su potencia frigorífica cuando estén seleccionando un equipo. Y con un tramo simple horizontal de 5 metros. Vamos a nuestra calculadora, calculen. Existen otras herramientas, pero obviamente nosotros creemos que nuestra calculadora está dentro de lo mejor, así que nos basamos en ella para hacer los cálculos. Seleccionamos líneas frigoríficas, seleccionamos el refrigerante, la potencia frigorífica, y nos va a dar una propuesta de diámetros de tubería. Al mismo tiempo, también colocamos la temperatura de condensación, el sobrecalentamiento y el subenfriamiento líquido. Si no lo saben, dejen lo que ya está establecido, porque es un estándar promedio de los equipos de refrigeración. Estos son los estándares de nuestros equipos. Ahora, si tienen un equipo especial con un subenfriamiento, con un recalentamiento mayor, especifíquenlo, porque puede variar. Sobre todo con el subenfriamiento puede variar bastante las dimensiones de la tubería. Pero estos son los equipos más comunes. Vamos primero a los datos que ya ingresamos. Longitud 5 metros, elevación del compresor. O sea, lo que estamos hablando aquí es que es un sistema en horizontal. Longitud equivalente. ¿Qué significa la longitud equivalente? La longitud es solo la línea recta. La longitud equivalente es cuando uno empieza en esa caída de presión a considerar los fittings y otros componentes que son estándar dentro de un equipo de refrigeración. Y esto lo estima
más o menos en un sistema. Les da el espesor de aislamiento en la línea de líquido y el espesor de aislamiento recomendado mínimo en la línea de aspiración. Si se fijan, van en las líneas. Cuando ustedes seleccionen, o sea, fíjense en los datos en que están, porque la primera pantalla les va a mostrar todos estos datos y les va a dar una propuesta. Generalmente está bien, pero siempre uno tiene que revisar lo que está haciendo y comprobar estas condiciones, porque puede que no sea lo que están buscando. Entonces, este ejemplo, nos vamos a la pestaña de aspiración y nos decía el diámetro 2,5 octavos en aspiración, tenemos una pérdida de presión de 0,01 bar, perfecto, o sea, está dentro de lo recomendado, una velocidad de 11 metros por segundo, bien, ¿no? En este refrigerante podemos llegar hasta 12, como en un tramo corto, podemos ir a una velocidad mayor, y en horizontal mejor. Pérdida de capacidad en el compresor, un 1%, es despreciable, no necesitan sobredimensionar el compresor. Aquí está el aislamiento y la pérdida de temperatura. Dentro de, es una buena selección para lo que habíamos planteado como objetivo inicial. Vamos a la línea de líquido, 7 octavos, con una velocidad de 0,8. Las velocidades recomendadas en una línea de líquido del 449 están entre el 0,5 y el 0,25. Podemos llegar hasta el 0,8, 0,6, dependiendo del largo entendido. Va perfecto, tenemos una pérdida de presión baja y una carga de refrigerante de unos 65 kilogramos por cada 5 metros de tubería. Es importante porque nos van dando una estimación de cuántos refrigerantes más tenemos que agregar a medida que vamos alargando las tuberías. El mismo ejemplo, pero ahora agreguémosle 40 metros de tubería horizontal y 5 metros de tubería vertical. Seleccionamos la misma condensadora con el mismo evaporador, las mismas condiciones de evaporación y exactamente lo mismo, cambiamos solo los tramos. Nos da una longitud de 45 metros, una elevación del compresor de 5 metros y una longitud equivalente de 56 metros. Nos propone una tubería, pero ahora revisemos. En este caso, que yo lo hice a propósito, no era lo que recomendaba. Si dejamos los 2,5 octavos como tubería de aspiración, nos encontramos con la pérdida de carga, la pérdida de presión, es 0,6 bar. Lo recomendado para esta condición de funcionamiento es 0,05, o sea, tenemos una mayor pérdida de presión de la recomendada. Bueno, aunque tengamos una velocidad, ¿qué hacemos? Si aumentamos esa tubería, tenemos una pérdida de 0,03 bar, con una velocidad de 7,6 metros por segundo, que está dentro de los rangos recomendados. Con esto, ¿qué hacemos? Bajamos la pérdida de carga, que es lo que estamos buscando, pero estamos dentro de los parámetros recomendados para el retorno a aceite. Entonces, eso es lo que la misma condensadora con el mismo evaporador, la misma potencia frigorífica en dos condiciones distintas, tienen tuberías distintas, porque cada una se ajusta a su pérdida de carga y a su distancia de tendido. Esa es la clave del cálculo. Siempre especificar y calcular para las condiciones reales. No necesitan gastar en un tendido corto en una tubería de 3,1 octavos, pero a lo mejor en un tendido largo, para evitar la pérdida de eficiencia, sí necesitan colgar una tubería mayor, siempre que esté dentro de los parámetros recomendados para el buen funcionamiento de esta tubería. En este caso, el líquido se mantiene tal cual, no necesita cambio
porque todavía estamos dentro de los parámetros recomendados. Entonces, tenemos una variación en la aspiración, pero no una variación de diámetro en la línea de líquido. La línea de líquido siempre es más permisiva con las pérdidas de carga y con las velocidades. Puede estar más lejos de lo... Pueden salirse un poco más dentro de lo recomendado, pero a las líneas de aspiración nos afecta bastante. El mismo ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo, la misma potencia en un sistema CO2. Ya sabían que el refrigerante, vamos a exactamente lo mismo. Vamos a la calculadora, seleccionemos las líneas frigoríficas. Refrigerante 744, potencia frigorífica 35.500 watts o vatios, temperatura de evaporación 27,2, la temperatura de condensación en este caso cambia. Porque al ser un sistema CO2, su evaporación, su condensación es intermedia, o sea, estamos hablando de un sistema transcrítico. Nos recomiendan tuberías mucho menos. Revisamos, aspiración 1/8, 0,02 bar de pérdida, velocidad 6,1. Si recuerdan, en un inicio, cuando mostrábamos las velocidades recomendadas, la velocidad recomendada del CO2 es bastante más baja que las velocidades de un refrigerante clorado, un refrigerante tradicional. Y está entre 5 y 8 aproximadamente. 6,1 vamos perfectamente bien. La línea de líquido, diámetro 5/8, una velocidad de 0,9 metros por segundo, una carga de refrigerante de 0,74 y una pérdida de presión de 0,3 bar. Están todo dentro de los parámetros que nos recomienda las velocidades y los diámetros recomendados para este caso. Ahora, el CO2 es un refrigerante más complejo. Entonces, si hacemos el mismo ejemplo anterior, alargando la distancia, en este caso, se sigue manteniendo la pérdida de carga dentro de los rangos recomendados. Entonces, el diámetro nominal no cambia. A diferencia del 449, que sí teníamos, recomendábamos un cambio de diámetro, en este caso no. Porque él sigue cumpliendo la misma tubería con las condiciones recomendadas. La línea de líquido exactamente lo mismo, aumenta un poco la velocidad, tiene bastante más carga, porque es un tendido más largo, pero la caída de presión se mantiene dentro de los parámetros. O sea, en conclusión con este ejemplo, ¿qué podemos sacar? El 449 tuvimos que cambiar en un tendido más largo la temperatura de aspiración. En el CO2, en este caso, en específico, no fue necesario. O sea, la pérdida de carga no es lineal para cada refrigerante. Es decir, cada refrigerante se debe calcular de distintas formas. Las velocidades son distintas y a pesar de que las pérdidas recomendadas son muy similares. Entonces, debemos calcular caso a caso. No es que porque alargamos la tubería, incrementemos la tubería o la mantengamos. Se debe calcular y a ver en cuánto nos afecta. Ahora, otro punto clave en los sistemas de CO2 y al calcular la tubería, las presiones de diseño. Dijimos que teníamos un líquido de 5/8 y una aspiración de 1/8. Un equipo transcrítico normal tendría una presión de diseño para baja temperatura. La tubería de aspiración debería tener una presión de diseño de 30 bar. Y la línea de líquido tendría una presión de diseño de 54 bar. Esa debería ser nuestra presión de diseño del sistema. La línea de líquido, con una pared de 0,8 milímetros, tiene una presión de diseño de 57 bar. ¿Cumplimos? Cumplimos. Podemos usar una tubería de pared 0,8. La línea de aspiración de 1/8 de pared 125 milímetros tiene una presión de diseño en formato recocido, ambas son en formato recocido, de 42 bar. La presión que necesitamos de diseño son 30 bar. O sea, en este caso en específico no necesitamos tubería K65, porque ambas cumplen
con la presión de diseño del sistema. Ahora, si fuera una 3 octavos o una 5 octavos, a lo mejor no llegamos a los 30 bar. Y en ese caso sí tendríamos que ir a la 65 o al revés. Va a depender del diámetro y la tubería. Para calcular la cantidad de refrigerante que hay en una tubería, otra fórmula tediosa, pero que solo falta nombrarla y hacer un pequeño ejemplo. Pero hoy en día es mucho más fácil los software que nos van dando las soluciones. La masa de refrigerante es la superficie, el volumen interno de la tubería por la densidad del refrigerante en su punto. Entonces, un ejemplo, en 15 metros de tubería 5 octavos, con refrigerante 4.9, en temperatura de condensación o de líquido de 43 grados, tenemos 2,41 kilos. El software nos va a dar el mismo valor. Esto es pi por el diámetro interior de la tubería, para convertirlo a metro, al cuadrado, dividido 4 por 15 metros de largo y por la densidad del refrigerante. Calcular un proyecto completo así es bastante tedioso y nos tomaría mucho tiempo. Nos convertiría en proyectistas muy ineficientes. Entonces, siempre hay que buscar las herramientas que nos dan la solución más certera en el menor tiempo posible. Ahora, les voy a dar unas fórmulas de estimación de carga de refrigerante. Estas son de estimación, para que siempre se hagan una idea del refrigerante. Estas fórmulas son en ciertas condiciones en específico, pero si varían estas condiciones, la fórmula sigue manteniendo una cierta asertividad en su cálculo. 449, el largo del tendido principal dividido 100 más 1 por la potencia frigorífica. La potencia frigorífica en kilovatios. 404, el largo del tendido medio dividido 80 más 1 por la potencia frigorífica nos va a dar una cantidad de kilos de refrigerante bastante cercana a la realidad. Siempre esto considerando que uno necesita, antes de un proyecto, o al iniciar un proyecto o al comprar un refrigerante sin saber cómo va a terminar el tendido, estimar una cantidad de kilos que puede llevar este proyecto. Esta es una forma rápida de hacerlo y bastante simple. El 410, o sea, aquí están todos, y el único factor que va cambiando es el factor de la división que, dependiendo del refrigerante, va variando. Pero como las webinars la van a tener, estas fórmulas las pueden guardar. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una condensadora bastante simple. Tendido a aspiración, el mismo, 2,5 octavos. ¿Cuántos metros de tubería necesitamos? Los 5 de altura, los 3 de largo y los 2 de aquí y el 1,50 m de alto. Necesitamos 11,5 metros de tubería, 6 curvas de 90 grados o 2U, o 2U, dependiendo de los casos, más 2 curvas. La aislación en general consideren un 10% más que de la tubería de cobre. Siempre considerar aproximadamente un 10 o un 15% más de la tubería de cobre, porque todo lo que ocupa las curvas y lo que se va perdiendo, en realidad termina siendo alrededor del 10%. Soldadura. Lo mismo en el líquido, solo que no necesitamos las U, necesitamos solo 2 curvas. Otros materiales, nitrógeno, soportación, aislación, etc. Unidad condensadora en sentido contrario, sobre el evaporador. Necesitamos 10 metros de tubería, 3, 5 y 2 más, las 6 curvas para hacer el sifón y contrasifón, la aislación, la soldadura. En el líquido, las 2 curvas. En un sistema tan simple es bastante fácil contar los materiales, sacar los metros de tubería. Ahora, en los proyectos grandes, esto se va dificultando. Vayan haciéndolo por sección. Ahora vamos a hacer un ejemplo más corto de una instalación de varios servicios, o sea, de varios evaporadores.
Este es un ejemplo típico de un supermercado bastante pequeño, que tiene murales, islas, la central en la parte alta una central compacta en la parte alta del supermercado. Una potencia nominal en media temperatura de 20 kilovatios, con refrigerante 449, y vamos haciendo los tendidos, el tramo 1, con toda la potencia, vamos calculando. La pérdida de carga la estamos considerando máxima 2 grados Kelvin en temperatura de velocidad, la velocidad de diseño 15 metros por segundo, tramos principales, y doble montante en los tramos principales. El doble montante se ocupa cuando tienes muchos servicios. El doble montante no se ocupa cuando tienes un solo servicio. Lo vimos en el webinar anterior que el doble montante es la potencia mínima en la tubería más delgada, si se recuerdan, y la potencia restante en la tubería más gruesa. Después vamos a tener un esquema para que, pero era como recordatorio. Un consejo, siempre cuando tienen muchos servicios, calculen las tuberías principales no con la potencia máxima, ocúpenla con la potencia de simultaneidad. Porque estadísticamente, un proyecto con muchos servicios, nunca funcionan todos los servicios, nunca funcionan todos los evaporadores. Porque siempre van a haber algunos que estén en desescarche o en deshielo, de cómo se diga, en cada país. Entonces, si lo calculan a la máxima, tu velocidad va a ser muy baja, porque nunca van a tener la total potencia frigorífica en su funcionamiento. Van a tener siempre una potencia menor, que es la estadística de cuántos evaporadores están fuera de servicio. Entonces, siempre ocupar factores de simultaneidad. Si no, va a empezar a quedar el aceite atrás porque la velocidad es muy baja. Entonces, aquí tenemos cada tramo con su potencia frigorífica, la longitud de los tramos, el cálculo de las líneas, la velocidad de las líneas. No vamos a entrar en detalle porque son muy largas. La carga de refrigerante en la línea de líquido, el aislamiento, la línea de gas o la línea de aspiración, la línea de succión, dependiendo del país, el aislamiento, la velocidad en esa línea del gas y la pérdida de carga en esto, porque este proyecto tiene dos tramos de tubería. Cuando son dos tramos o dos tendidos, tienes que calcular la pérdida de carga independiente en cada tramo. Y si se fijan, en los tramos que son compartidos, compartes la pérdida de carga. En este caso, este tramo es compartido, está en la pérdida de carga de ambos. Pero después, en cada tramo independiente se va calculando por tramo. Tramo 1, tramo 2 y tramo así. Entonces, perdón. Calculamos la matriz principal, 5 metros en horizontal, temperatura de evaporación menos 10, 20 kilovatios o 20.000 vatios, temperatura de condensación 45. Una velocidad de 11,7, una pérdida de carga de 0,4 y un diámetro nominal de 1 a 3 octavos, ¿va? Dentro de todos los parámetros. Si se fijan, la velocidad va bastante al límite. Eso uno lo hace a propósito, sabiendo que este proyecto, estos 20 kilovatios nunca van a estar funcionando, o muy pocas veces van a estar funcionando los 20 al mismo tiempo, porque siempre va a haber un evaporador en deshielo o en desescarche, va a haber algún evaporador que no esté funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Calcula o a la máxima o con la simultánea. Pero que cuando baje esta potencia, tengamos todavía velocidad suficiente para calcular el tema. Después, ahora viene un tema importante, el doble montante. Ahí tenemos un esquema. El doble montante obviamente solo va en la aspiración, cuando la central está sobre varios evaporadores. Lo que les decía, potencia mínima, potencia restante. Cuando tenemos pocos servicios, podemos calcular la potencia mínima. O sea, sabemos cuál es el evaporador más pequeño o uno de los evaporadores más pequeños y calculamos esta línea. Por ejemplo, en este caso, la potencia mínima era de 3 kilovatios
que calculamos con un diámetro de 5 octavos, y la potencia restante, los 17. La suma, los 20 del proyecto. Las dos con una velocidad bastante alta, porque van vertical. Y lo segundo, que tenemos que pensar que este proyecto tiene simultaneidad. O sea, vamos a... la mayoría del tiempo esto no va a estar funcionando 100%, vamos a estar funcionando en un porcentaje. ¿Mm? Ahora, en proyectos muy grandes, la simultaneidad es distinta. Más adelante les voy a decir cómo es más fácil calcularlo. Y el líquido es la suma, porque en el líquido uno no hace doble constante, solo hace una tubería simple. Entonces al final siguen siendo los 20 kilovatios originales y el diámetro se mantiene. Y en este caso, como la central está arriba y el líquido va bajando, no tenemos una pérdida de presión, tenemos una ganancia de presión. Entonces no tiene mucho sentido. La velocidad inclusive es alta, pero como va bajando no nos afecta. Ahora, vamos a otro detalle. Yo me fui directamente al último tramo, a un tramo común. Cuando uno calcula un sistema con muchos servicios de frío, los tramos terminales deben calcularse con la potencia total. No así las matrices o los ramales principales. Los tramos terminales, cada terminal debe calcularse con la potencia del evaporador. En este caso, el evaporador era de 1250 watts. Evaporando eso, nos da una tubería de líquido de esas dimensiones y un diámetro de aspiración de estas dimensiones, con unas velocidades bastante buenas, pero es el 100% de la potencia de ese evaporador. Recuerden que ahí hay una diferencia, porque cuando este evaporador deje de funcionar, esta tubería no va a pasar refrigerante. Entonces, esa es la principal diferencia con los ramales y con los servicios de terminal. ¿Sí? El mismo proyecto lo hacemos en CO2. La diferencia es que las velocidades son más bajas, porque las velocidades del CO2 se recomiendan más bajas, y la pérdida de carga la vamos a mantener igual, la vamos a tener como temperatura de saturación. Cambiamos, los diámetros son bastante menores, los aislamientos son distintos, la línea de líquido debe ir aislada, pero todo lo demás, el principio de cálculo y el principio de diseño son exactamente los mismos. Lo que cambian son los diámetros y el tipo de refrigerante y las presiones a cumplir. Primer diámetro, tramo 1, que ya lo habíamos calculado, que era una 3 octavos en 449, ahora nos vamos a 5 octavos. Con una velocidad bien al límite, porque el máximo recomendado para el CO2 es 7,4 metros por segundo, pero recuerden, simultaneidad, por eso nos fuimos al límite. Doble montante, lo mismo, potencia frigorífica. Los 3 kilovatios originales que vimos en 449, ahora nos vamos a una tubería de 516, que es muy pequeñita, con una velocidad de 5,5. Y los 17 restantes nos vamos a un diámetro de media pulgada. O sea, la diferencia de diámetro con respecto al 449 es bastante. Las velocidades, en promedio, van bien al límite, pero considerar que lo estamos haciendo a propósito para defendernos de la simultaneidad. La línea de líquido, lo mismo. La suma de los dos nos sigue dando la media pulgada original. Perfecto, una velocidad de 0,9, lo recomendado entre 0,5 y 0,25, con una pérdida de carga. Positiva porque el líquido va bajando. Y nos vamos al último tramo. El último tramo del evaporador que habíamos hablado. Diámetro nominal, 3/16 en el líquido, que es pequeñísima, con una velocidad de 0,7, y un diámetro nominal en la aspiración de 1/4, con una velocidad referente de 4 metros por segundo. O sea, inclusive la velocidad es baja, pero ya diámetros más pequeños en CO2 no tenemos. Aquí hay un error porque debería decir CO2. Y la carga refrigerante es 0,04 kilos en una línea de líquido.
Si se fijan, el mismo proyecto, la misma potencia, la diferencia de diámetro entre un proyecto de CO2 y un proyecto de R449 es brutal. Siempre tener mucho cuidado al calcular con los distintos refrigerantes. Hacemos lo mismo, calculamos en una línea de 15 metros, tubería de 5 octavos, 2 kilos con 22. La fórmula funciona, lo que cambian son las densidades. Ahora, la potencia que pasa por una tubería de líquido de 5 octavos de CO2 es muy distinto a la potencia que obtienen de una tubería de 5 octavos de 449. La cantidad de refrigerante que van a necesitar mover es absolutamente distinta. Ahora, como para ir terminando un poco esta webinar, recomendaciones. En los tramos principales, que es lo que les decía, calcular las velocidades máximas en el máximo recomendado o con un factor de simultaneidad. Siempre, entre más puntos de frío tengas en un proyecto, más simultaneidad vas a tener, porque la probabilidad de que tus operadores estén en desescache es mucho mayor. Otro tema, cuando no es posible calcular la potencia mínima, no sé, un proyecto que me ha tocado, 150 evaporadores, 160 evaporadores, en un hipermercado, por ejemplo, es imposible calcular exactamente la potencia mínima. La potencia mínima puede ser muy pequeña. Calcularla alrededor, la mínima del doble montante entre el 25 y el 30%, y el restante, dejarlo la potencia restante. Pero considerar en esos casos, cuando el proyecto es muy grande, entre el 25 y el 30% en la potencia mínima. Lo que les comentaba, en los tramos terminales, siempre considerar el 100% de la potencia. Y con esto ya damos por terminado. Aquí un poco las gráficas mostrando las diferencias en distintos refrigerantes en un comparativo con un sistema de 40 kilovatios para media temperatura. Los distintos diámetros que siempre tenemos que tener en consideración, que todos los refrigerantes son distintos. Cada refrigerante, a pesar de que nos recomiendan velocidades similares, sobre todo en los refrigerantes tradicionales, nos recomiendan las mismas velocidades para 134, 404, 449, 410. Sus diámetros de tubería son distintos, así que darse el trabajo de calcularlo, porque después nos ahorra problemas en las instalaciones. Eso es. Espero que les haya servido. Pasen todas las consultas en el chat o por correo y les va a llegar el cuestionario autoevaluable para ver cómo les fue, y les va a llegar un cuestionario de atención. Quedo a la espera de sus preguntas y les voy contestando. Me preguntan. José Manuel Romero me pregunta, en los tramos de 4 o 5 metros habría que doblar la canalización. Supongo que canalización te refieres a tubería. Doblar la canalización solo es cuando tienes varios evaporadores, varios servicios. Cuando tienes uno solo, se debe mantener una sola tubería. La simultaneidad, si existe alguna fórmula, es bastante complejo calcular la simultaneidad porque va a depender mucho de la sincronización de los desescaches de tu proyecto. Si lo tienes bien sincronizado, la misma sincronización te va a dar esa respuesta. Te va a decir cuántos evaporadores al mismo tiempo están haciendo desescache y están fuera de servicio. Porque si lo tienes mal sincronizado, probablemente entren todos al mismo tiempo y salgan de desescache todos al mismo tiempo. Ese es el peor proyecto que te puede tocar. O sea, luchen porque no les pase eso. El espesor del aislamiento se basa en qué se basa el software. El software se basa principalmente en la temperatura de rocío y la temperatura superficial de la tubería. Siempre hay recomendaciones mínimas, pero la recomendación del aislamiento mínimo se basa en la comprobación de la temperatura superficial. Lo que se busca es
que haya que no haya condensación en las tuberías y que no se produzca recalentamiento excesivo en un tendido largo. Te agradezco si será posible el primer webinar, obviamente, eso no hay ningún problema. Eso se puede pedir por correo a marketing. Los elementos de caída de presión, elementos como válvulas, solenoides, válvulas de servicio, en el cálculo de tuberías no se tienen en cuenta. Se tienen en cuenta cuando uno calcula los componentes. En este caso nos concentramos principalmente en la caída de presión en tuberías, que son cosas independientes. Porque obviamente la válvula de solenoide y las válvulas de servicio en general no producen caída de presión, por lo menos en estos refrigerantes. El amoníaco es un tema distinto. Me preguntan cómo evitar el flash gas en la línea de líquido. El flash gas en la línea de líquido se puede evitar, primero, si hay subenfriando. O sea, si tienes problemas de subenfriado, si tienes problemas de flash gas, lo primero que tienes que hacer es subenfriar el líquido y segundo, aislar. Principalmente el flash gas se produce en el CO2 porque falta de aislación y falta de aislamiento, y en refrigerantes tradicionales generalmente se produce cuando tienes un diferencial entre la condensadora y cuando el evaporador está más de 6 metros sobre la condensadora. Ahí se empieza a producir un flash gas en la línea de líquido por el exceso de diferencia de presión. En ese caso se soluciona con un subenfriamiento. ¿Más preguntas? ¿Dónde está el límite en longitud máxima considerando... Ricardo, no te entiendo. A ver, lo que vimos en el webinar pasado, o sea, a ver, cuando tienes la condensadora bajo el evaporador, sin su enfriamiento, el límite es alrededor de 6 metros. Con su enfriamiento, va a depender de su enfriamiento, pero podemos llegar hasta alrededor de 15 metros. Como les decía, no es una ciencia exacta, cambia con los refrigerantes, pero va por ahí. Más de 15 metros, aunque tenga su enfriamiento, se empieza a producir flash gas en la línea de líquido y la válvula de expansión empieza a volverse loca, digamos. No logra regular bien. Al revés, no hay problema. Cuando la condensadora está sobre el evaporador, sí tenemos problemas en el retorno de aceite, porque tenemos que empezar a hacer lo que vimos en el webinar pasado, los sifones, los contrasifones, los caracoles cada 4 metros para poder llevar el refrigerante hacia adentro. El tema es que llega un punto que todo este caracol, esta vuelta, nos empieza a hacer un sistema poco eficiente, porque tenemos una muy alta pérdida de carga. Cuando ya la distancia es muy alta y sabemos que vamos a tener problemas con este sistema, yo creo que les recomendaría son todos los sistemas que están saliendo hoy en día condensados por agua. Eso, el dry cooler lo ponemos a la altura que queramos y los equipos ganan eficiencia. Porque principalmente el problema de todos estos sistemas es que las distancias en vertical, digamos, empiezan a ser muy altas, empezamos a perder eficiencia y empezamos a quedarnos con el aceite en el camino. Y ustedes saben que sistema de refrigeración sin aceite, adiós compresor. Lo que pasa es que lo que tú viste no era la pérdida de carga, era la pérdida de temperatura. Eso es un factor que tenemos en la calculadora, que es para producir el recalentamiento. Lo que hay que ver es la pérdida de presión. ¿Don Ricardo? ¿Me escucha? Cristian, te estoy respondiendo a ti. A ver, en CO2 transcrítico, el sector de baja presión, la tubería de presión se va a diseñar. Los transcríticos, en general, cada fabricante varía un poco. Nosotros fabricamos los transcríticos, la baja temperatura, 30 bar, la media temperatura, presión de diseño, 45 bar,
la presión intermedia, presión de líquido, 54 bar, y presión de alta, 120 bar. Cada zona lleva su válvula de seguridad. Entonces, por eso la tubería tiene que resistir un poco más que eso, porque si la temperatura sube, la válvula de seguridad va a saltar y no va a reventar la tubería. Entonces, por eso hay que, cada tramo de un sistema transcrítico tiene presiones de diseño distintas. 30, 45, 54, 120. Siempre tenerlo en cuenta. Otra pregunta. ¿Por qué el CO2 la velocidad de aspiración tiene una velocidad máxima de arrastre? Porque al ser un refrigerante más denso, tiene una mejor arrastre que aceite, entonces necesita una velocidad más baja. El CO2, su gran ventaja es que no tiene grandes problemas para arrastrar el aceite de vuelta, entonces por eso sus velocidades son más bajas y tenemos una menor pérdida de presión. Por eso, si nos dimos cuenta, en los dos cálculos que hicimos, al alargar las tuberías, no necesitábamos cambiar el diámetro, porque su pérdida de carga era menor. ¿Otra pregunta? La longitud máxima de tuberías permisibles. Eso como que es en horizontal y en vertical. Bueno, en vertical ya más o menos lo dijimos. En horizontal la realidad es que va a depender mucho del proyecto. Entre más grande es el proyecto, más longitud es permisiva, porque el perder un 10% de potencia en un equipo de un HP o un caballo es muy distinto perder un 10% en un proyecto amoníaco monstruoso en que nos sobra potencia. Entonces va a depender mucho del proyecto. Siempre, entre más chicos el equipo, menos permisivo es con respecto a las distancias. Si uno mira nuestros catálogos de Intercol, los equipos muy pequeños los recomendamos a ciertas distancias solamente, justamente por eso. A medida que van creciendo los equipos, decimos que vamos pudiendo tener longitudes más altas. Y obviamente en centrales más grandes, aún más. Pero también depende mucho de cómo esté el sistema, cómo esté calculada la tubería, qué pérdida tengamos. Siempre son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Mm? Creo que no hay más preguntas. Cualquier pregunta extra, correo o a marketing, ningún problema. Muchas gracias y llenen los cuestionarios para todos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a todos.